Gracias por la presentación. Bueno, ahora yo quería hablarles un poquito. El tema de estas ponencias no es la ingeniería civil en la transición sostenible digital. Y esto que quería plantearles hoy es más un diálogo, más una reflexión sobre las cosas, digamos, so- sobre las muchas cosas de las que podríamos hablar en esto. No les voy a presentar ningún proyecto, no les voy a presentar resultados como tal, pero sí algunas ideas para que las tengamos en la cabeza para reflexionar, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en una cosa que, bueno, normalmente hago, que es el cambio climático, el Big Data y el análisis predictivo. Para los que no sepan qué es Big Data y análisis predictivo, vamos a verlo un poquito más adelante y se van a dar cuenta a qué me quiero referir con eso, ¿no? Y siempre están ligados, obviamente, con el cambio climático. Pero la idea de esta presentación es justamente mostrar esta transición, ¿no? Entre lo sostenible y digital, cómo pueden hacerse estas sinergias, ¿no? En la ingeniería civil. Entonces, en la presentación vamos a hablar un poco de sostenibilidad, vamos a hablar también de digitalización, justamente esto que les comentaba, entre las sinergias que podemos encontrar entre la sostenibilidad y la digitalización desde la ingeniería civil, ¿no? Y después vamos a un mensaje final un poco para discutir. Entonces, ¿cómo podríamos, ¿no?, entender la sostenibilidad desde nuestro campo, ¿no?, desde la ingeniería civil? Sobre todo enfocándose a la construcción, por ejemplo, de estructuras más sostenibles, ¿no? ¿A qué me quiero referir con estructuras más sostenibles? O sea, son estructuras que no solo sean seguras, que no solo sean funcionales, ¿no?, que minimicen el impacto ambiental, pero también sean sostenibles a futuro, ¿no? Y justamente por eso es donde entra un componente de análisis de cambio climático. ¿Y por qué sostenibles, digamos, a futuro? Porque el ciclo de vida de una estructura, pongamos el ejemplo de una presa, suelen ser 50 años o tal vez más si es que la estructura ha sido bien mantenida, ¿no? Entonces, de aquí a 50 años estamos hablando a mucho más del 2050, ¿no? Estamos hablando del 2074. Entonces, en ese momento ya van a haber consecuencias, ¿no? El cambio climático, que es entendido, digamos, como el cambio de estadísticas a largo plazo en el clima, ya va a tener sus consecuencias para el 2074, ¿no? Entonces la idea o lo ideal sería que esta estructura haya sido diseñada también tomando en cuenta esas consecuencias, ¿no?, para que justamente sea sostenible a largo plazo. Entonces yo un poquito me voy a abocar en eso porque por sostenibilidad es un tema muy grande, pero yo me voy a abocar un poco más en eso, ¿no?, sobre todo en la construcción de infraestructuras. Entonces, justamente en eso podemos encontrar que, digamos, para poder hacer esa sostenibilidad, podemos usar el uso de materiales, ¿no?, ecológicos, renovables, ¿no? No necesariamente cosas nuevas, o sea, podemos innovar en eso. Después podemos hacer mucha énfasis en la transición de la matriz energética de energías no renovables a una transición con energías renovables, ¿no? Con energías renovables hay muchos ejemplos, ¿no? Podemos entender paneles solares, energía eólica, ¿no?, energía hidroeléctrica, ¿no? Hay varias formas de hacer energía renovable justamente para hacer esa transición. También podemos hablar de la eficiencia energética, ¿no? Porque ahora sabemos que los equipos electrónicos vienen, ¿no?, con ciertos niveles de eficiencia energética. Y no es solo cambiar la matriz a energías renovables, sino también tener esa eficiencia energética, porque se trata también de reducir el gasto energético, ¿no?, el consumo energético que tenemos. Ahora, este es un punto que, digamos, es un poquito delicado, es debatible, porque si bien podemos tener aparatos cada vez más eficientes energéticamente hablando, el principal problema tal vez no está ahí, ¿no? El principal problema tal vez está en el paradigma de desarrollo que tenemos, ¿no?, que es de alto consumo. Entonces tendríamos que abordar también ese tema, ¿no?, el cómo cambiar los patrones de alto consumo que tenemos para ser nosotros más eficientes energéticamente. Pero obviamente ese es un debate más social y, digamos, abarca otras áreas, ¿no? Pero es siempre bueno ponerlo en la balanza para la discusión, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de reducción de residuos, creo que está de más, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje, ¿no? Reciclaje para poder hacer plásticos de otros plásticos para no necesariamente producirlos desde cero, ¿no? O las baterías, ¿no? Hay un montón de ejemplos que se pueden poner justamente para eso.
Pero en lo que yo me voy a abocar un poco en esta presentación es acerca de la gestión del agua, ¿no? Sostenibilidad en la gestión del agua y un poco hablando de cambio climático, ¿no? Con algunas ideas, ¿no? Para poder discutir, para poder charlar. Entonces, ¿cómo estamos, conocemos más o menos lo que es sostenibilidad? Y ahora vamos a pasar un poco a la digitalización, cómo la digitalización nos puede ayudar en eso, en la sostenibilidad, ¿no? Encontrar esa sinergia, ¿no? Entonces, en el caso de la ingeniería civil, hay muchos campos, muchas áreas que podemos ahondar con la digitalización. Tenemos que estar conscientes de que todo el tiempo nos tenemos que estar actualizando, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar un proyecto hace 30 años que diseñarlo ahora, ¿no? Me imagino que hace 30 años los profesionales estaban ¿no? con planos a mano, con cuadernos, con lápices, ¿no? Diseñando sus proyectos. Pero ahora es prácticamente inviable. Tenemos un montón de software que acelera todo eso y nos puede volver mucho más eficientes. No estoy casi seguro de que, por ejemplo, los profesionales que salían hace 10, 20 años no sabían nada de programación o muy pocos lo hacían, ¿no? Pero estoy seguro que ahora los estudiantes que están saliendo de la carrera por lo menos saben algún lenguaje de programación, ya sea R, ya sea Python, ya sea MATLAB, ¿no? Entonces, y si no son todos, es un grueso de los estudiantes, ¿no? Entonces, son cosas que, digamos, se van necesitando, que nos tenemos que estar poniendo al tanto porque nos ayudan a nuestra eficiencia, ¿no? En el diseño y en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Poco con eso nos referimos a digitalización en ingeniería civil, ¿no? Y hay de varias áreas, ¿no? No es solamente en la construcción, pero estas áreas también se interrelacionan. Podemos poner de ejemplo, digamos, cómo la digitalización ha entrado en la ingeniería civil. Podemos poner a los BIM. Si no conocen qué es un BIM, son este tipo de software, este tipo de modelos que eh, se podría decir que tal vez el CIPECAT en estructuras es algo parecido, solo que el BIM es un poco más allá, ¿no? Son modelos que uno diseña en 3 dimensiones, por ponerles un ejemplo, un edificio, ¿no? Pero lo diseña con todo, ¿no? Lo diseña con las instalaciones sanitarias, con las instalaciones eléctricas, ¿no? Y va haciendo distintas pruebas sobre ese su modelo en 3D antes de plantearlo como proyecto y construirlo, ¿no? Entonces, es una manera de, por ejemplo, plantear una estructura y analizar una estructura mucho más antes de construirla como tal, ¿no? Entonces, eso obviamente nos ayuda a hacer más eficiente la construcción. Se puede hablar del Internet de las cosas, han debido escuchar de eso, que, bueno, es un ejemplo de que básicamente el Internet ya no es solo un lugar donde uno puede consultar cosas, ¿no? Donde uno puede, qué sé yo, leer cosas, informarse, ¿no? Va un poco más allá, ¿no? Puede tener sensores, ¿no? Transmitiendo en tiempo real y demás, ¿no? Tenemos a los drones, ¿no? Para hacer, por ejemplo, topografía. Y en este tengo un ejemplo interesante porque cuando trabajaba en la empresa hidroeléctrica Corani, hubo un momento en el que teníamos que hacer una modelación del transporte de los sedimentos del río Santa Isabel. ¿Y por qué? Porque la central, la generadora, la central Santa Isabel, se encuentra cerca de las márgenes de ese río. Entonces, la idea era ver si es que el movimiento de los sedimentos no iba a represar de tal manera que suban los niveles del agua, ¿no? Y esta agua llegue a las casas de máquinas y tengamos que parar la central. Entonces, se me encargó esa tarea aquella vez y me acuerdo, teníamos que hacerlo muy rápido, ¿no? Porque estaba por llegar la época de lluvias. Entonces, para el análisis, obviamente, ahí es donde empezamos ya un poco a entrar, ¿no? En la digitalización. Obviamente hemos utilizado un modelo en 2 dimensiones para hacer la modelación del transporte de los sedimentos, pero así como se utilizan modelos avanzados para hacer esa modelación, también se requieren buenos datos, ¿no? Para no hacer crecer la incertidumbre. De nada sirve tener un modelo súper avanzado si tenemos datos que no dan la talla, ¿no? de ese modelo. Entonces, de ahí es que dijimos que necesitamos una topografía de 2 kilómetros del cauce del río de muy alta resolución. Nosotros nos pusimos medio metro de resolución. Y ahí empezamos a buscar cómo hacer esa topografía. Nosotros teníamos topógrafos y teníamos estación total, pero eran solo dos y teníamos también solo 2 estaciones totales. Y
empecé a buscar un poco acerca de cómo se podría hacer la topografía, ¿no? Con drones, es un poco para averiguar. Y nos llegó una propuesta interesante, una propuesta de que nos daba la topografía en menos de una semana y en menos de 5.000 bolivianos, ¿no? Y después hicimos el análisis respecto a lo que nosotros teníamos que invertir para poder hacer la topografía con nuestros propios topógrafos, ¿no? Obviamente era mucho más de una semana y se nos levantaban los costos mucho más, porque si bien eran nuestros topógrafos, teníamos que también contratar ayudantes, teníamos que también tener al grupo de topógrafos y por lo menos un supervisor viviendo en los campamentos de la empresa Corani, ¿no? Y eso también cuesta dinero, aunque no se lo vea como tal, ¿no? Entonces, haciendo un balance, se veía que, por ejemplo, la salida convencional nos costaba más dinero y nos traía, digamos, el resultado en más tiempo. Entonces, es un buen ejemplo, digamos, en cómo este tipo de tecnologías, ¿no? Realmente nos ayudan a ser más eficientes y nos abaratan las cosas en los proyectos, ¿no? Tenemos también ejemplos como la impresión en 3D, que bueno, es muy útil, ¿no? Se pueden hacer maquetas, pero se puede ir más allá de las maquetas. Obviamente no es mi área de especialidad, pero en una impresión 3D tengo entendido que podríamos, por ejemplo, si quisiéramos construir un modelo físico a escala, no podríamos realmente construirlo con muchísima precisión. Entonces ya podríamos tener, ¿no? En un laboratorio el modelo como tal funcionando mucho más rápido, ¿no? Que si no lo haríamos con una impresión en 3D. Y un poco más hablando de lo que yo quisiera compartir en esta presentación, que es el Big Data y el análisis predictivo. Esto sobre todo se liga al cambio climático. ¿Y por qué se liga al cambio climático? Porque si nosotros queremos diseñar, porque hay varias maneras de hacer el análisis de cambio climático, ¿no? Y hay que también saber definir las distintas escalas del análisis que tenemos que hacer, ¿no? Porque podemos hacer un análisis a larga escala, digamos, a nivel del país, a nivel macro. Entonces, no necesitamos muchas cosas, ¿no? Tal vez los modelos globales son suficientes porque estamos a escala más macro, ¿no? A escala tal vez más regional. Entonces, a medida que nos queremos involucrar en cosas más locales, nosotros, esto se va complejizando, ¿no? Y por ejemplo, en este tipo de casos, cuando queremos hacer un análisis a nivel local, por ejemplo, queremos diseñar una presa que pueda aguantar condiciones de cambio climático, si queremos hacerlo en serio, tenemos que hacer una serie de procedimientos que nos permitan tener series de diseño como tal, ¿no? Series de diseño similares a las series de diseño que hemos utilizado para poder hacer la presa con las condiciones históricas, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, ahí es donde entra esto que les comento, el análisis predictivo y el Big Data, y ahora un poquito les voy a explicar el por qué, ¿no? Entonces, yo quiero diseñar un proyecto, ¿no? Un proyecto que realmente tenga series climáticas de precipitación, ¿no? Pongámosle una presa que requiere series a nivel diario de precipitación en una cuenca en específico, que no es demasiado grande, ¿no? Entonces, lo que concierne al análisis predictivo como tal, empezamos desde el nivel más alto de una pirámide. Esta pirámide es conocida como la pirámide de la incertidumbre, y es un poquito para explicar el por qué el Big Data y por qué crece, ¿no? Digamos, esta incertidumbre en los estudios, ¿no? Entonces, empezamos con los escenarios futuros, ¿no? Los escenarios futuros, que digamos que están definidos para el análisis de cambio climático, ya tienen en sí sus propias asunciones, ¿no? Porque son escenarios socioeconómicos. Entonces, ya tienen su propia incertidumbre asociada, ¿no? Porque digamos, un escenario socioeconómico que uno proyecta hacia el futuro tiene consecuencias en el clima, ¿no? Y esas consecuencias van a dar lugar a que, digamos, hayan ciertas condiciones atmosféricas para la precipitación. Entonces, al asumir un escenario socioeconómico futuro que va, digamos, imponer estas condiciones en el clima y el clima va a responder a estas condiciones, ya existe una incertidumbre asociada, ¿no? Entonces ahí empieza nuestro primer nivel de incertidumbre. Luego tenemos en el siguiente escalón a los modelos globales.
¿Por qué los pongo también como parte de la incertidumbre? Porque los modelos globales son desarrollados por distintas instituciones, tienen distintas resoluciones, tanto espaciales como temporales, y también tienen distintos modelos de parametrización, ¿no? Esquemas de parametrización. Y no es que uno puede decir este modelo es bueno, este modelo es malo, porque tiene un X o Y esquema de parametrización, porque puede suceder que uno de los esquemas de parametrización que está utilizando un modelo sea bueno en un cierto lugar, pero sea malo en otro, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, ponerle ese peso a los esquemas de parametrización y tenemos que asumir que mientras relativamente puedan modelar las condiciones, digamos, del clima donde nosotros queremos analizarlo, esos esquemas de parametrización están bien, ¿no? Entonces tenemos que tomar más de uno. Y al tomar más de uno, tenemos una variabilidad en nuestros datos, ¿no? Y ahí también es la otra parte de la incertidumbre. Pero acuérdense que la primera escala de la incertidumbre venía de los escenarios futuros. Al pasar a los modelos globales, cada modelo global que tomemos en cuenta va a tener asociada la incertidumbre del anterior escalón, ¿no? Luego, estamos hablando de un análisis a nivel local. Como estamos hablando de un análisis a nivel local, estamos obligados a hacer un proceso de reducción de escala. En el caso de la reducción de escala, se puede hacer de dos maneras, ¿no? De manera estadística y de manera dinámica. La estadística normalmente es la más sencilla, la más amigable y la más rápida, ¿no? La dinámica se requieren equipos muy costosos, se requiere un cuerpo de investigadores más grande porque involucra mucha física, química, ¿no? Involucra varias áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, es más fácil hacer la reducción de escala estadística que la dinámica. Pero no importa cuál sea la metodología que uno va a utilizar, y hay varias metodologías dentro de los mismos, este es el siguiente escalón y eso también va a hacer crecer la incertidumbre, ¿no? Ya estamos escuchando, ¿no? Porque podemos hacer la reducción de escala de manera dinámica, podemos hacerla de manera estadística. Nos ponemos el ejemplo de manera estadística. De manera estadística igual hay incertidumbre, porque cada metodología estadística que podemos utilizar tiene sus propias asunciones, sus propias fortalezas, sus propias debilidades, y igual que el ejemplo de las parametrizaciones que hacen los modelos globales, no necesariamente estas asunciones, debilidades, fortalezas son las mismas en todos los lugares, ¿no? Depende mucho del lugar donde estemos haciendo el estudio. Entonces, probablemente tengamos que utilizar más de una metodología estadística para hacer el análisis. Y eso nos hace, de nuevo, nos da más variabilidad, nos hace crecer la incertidumbre en el siguiente escalón. Pero de nuevo tenemos que acordarnos que el primer escalón eran los escenarios futuros, que le siguen a los modelos globales, que le siguen a las metodologías de reducción de escala, ¿no? Entonces, esto va creciendo. Por eso es la pirámide como tal. Y luego nos vamos a los modelos de impacto, ¿no? Estábamos hablando de una presa, probablemente lo que tenemos que utilizar es un modelo de transformación, precipitación, escurrimiento, ¿no? Podemos usar, igual, hay varios tipos de modelos y no es que son malos, buenos, depende mucho de cómo queremos utilizarlos y dónde queremos utilizarlos, ¿no? Tenemos modelos distribuidos, físicos, conceptuales agregados. Entonces, dependiendo de lo que queremos hacer, podemos utilizar uno u otro, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, y bueno, y un poco aquí también acotando que, digamos, si no tenemos los datos para utilizar un modelo físico, es mejor no utilizarlo porque vamos a hacer crecer la incertidumbre, ¿no? Vamos a tener incertidumbre además asociada a los parámetros de ingreso. Entonces, digamos que no tenemos los datos para hacerlo con un modelo físico y queremos utilizar algo más sencillo. Utilizamos un modelo semidistribuido como el SWOT, por ejemplo, que he escuchado muchas personas lo utilizan. Tiene sus propias asunciones, tiene sus propias fortalezas y debilidades. Y además, como no queremos fiarnos del todo de este modelo, decidimos armar uno más sencillo, ¿no? Un conceptual agregado, por así decirlo, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, tenemos de nuevo dos modelos, ¿no? Que igual van a hacer crecer nuestra incertidumbre, ¿no? Y tenemos que cuantificar todo eso, ¿no? Para saber, porque al tomador de decisión no podemos darle toda esta charla, ¿no? Tal vez puede estar en el texto, tal vez puede estar resumido, pero al que toma las decisiones tenemos que darle las series de diseño y el rango de incertidumbre, o sea, esta incertidumbre cuantificada, para que pueda tomar las decisiones lo mejor posible, ¿no? Entonces, en el análisis predictivo tenemos a los escenarios futuros,
Tenemos a los modelos globales, a los métodos de reducción de escala, tenemos a los modelos de impacto, que en este caso, por poner un ejemplo, puse que tenemos 4 escenarios futuros en el análisis, ¿no? Desde el más optimista al más pesimista, ¿no? Tenemos 20 modelos globales que vemos que relativamente reproducen bien las condiciones del lugar donde queremos hacer el análisis, ¿no? Es importante también acotar en este punto que, bueno, le puse 20, pueden ser más, pueden ser menos, eso depende del análisis que hagamos, porque tampoco no es bueno tomar pocos modelos, pero tampoco es bueno tomar todos, porque puede ser que, por ponerles un ejemplo, uno de los modelos nos ponga que hay lluvias más altas en agosto, o sea, estamos en Bolivia y hay lluvias más altas en agosto que en enero, febrero o diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos que ese modelo claramente no puede reproducir los procesos del monzón sudamericano, ¿no? que es la forma en cómo llegan las lluvias a Sudamérica, o no reproduce bien el fenómeno, o no reproduce digamos, todo lo que atañe al fenómeno como tal, ¿no? Hay varios, eh, hay varios, digamos, sistemas, ¿no? que le atañen a ese fenómeno, ¿no? Como por ejemplo, no sé si han escuchado del low level jet, ¿no? Es un frente de vientos que entra desde el norte, desde el Caribe, hacia la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, alguno de esos procesos está mal simulado en el modelo global para esta zona, entonces nos da cosas incoherentes, ¿no? Entonces, ese modelo tiene que ser descartado, ¿no? No puede ser utilizado porque nos va a introducir ruido a la, al análisis. Entonces, un poquito saliendo, quería acotar eso, pero digamos que hemos encontrado que 20 modelos son los adecuados para nuestra zona. Queremos utilizar 2 metodologías de reducción de escala y queremos utilizar 2 modelos de impacto. Estamos hablando de 320 series a nivel diario y probablemente por 30 años que tenemos que utilizar para el análisis, ¿no? Ya eso es lo que se le conoce como Big Data, ¿no? Entonces, es mucho, ¿no? Ya se estarán dando cuenta que analizar todo eso de manera así, digamos, serie por serie es como que no es muy eficiente, ¿no? No nos va a ayudar. Entonces, para eso un poco hay metodologías, ¿no? Quería un poquito que conozcan también, en caso de que no las hayan escuchado, cómo pueden hacerse esas metodologías. Para el caso del análisis predictivo, tenemos varias metodologías que son básicamente lo que ya hemos visto, son cosas que no podemos controlar, como los escenarios futuros, los modelos globales, pero sí hay otras cosas que podemos controlar, como los modelos hidrológicos que vamos a utilizar, como las metodologías de reducción de escala estadística que vamos a utilizar, y en eso les pongo algunos ejemplos, ¿no? Podemos utilizar una metodología que esté basada en redes neuronales, y estos ejemplos son un poquito más modernos, ¿no? Un poco no usando los métodos estadísticos que son más convencionales, sino los métodos de machine learning, ¿no? Que muchos profesionales los están utilizando ahora. Entonces, hay metodologías basadas en redes neuronales, hay metodologías, bueno, es una metodología que se llama Support Vector Machines, no la he querido traducir porque creo que la traducción no es buena, si la buscan en internet la van a encontrar mejor así. El Support Vector Machines es una variación de una red neuronal, que básicamente es una variación que está basada en vectores, ¿no? Que es para que no haya tanta subjetividad en la selección de la mejor arquitectura para hacer el proceso y para que además el proceso también sea más rápido, ¿no? Entonces, podemos utilizar otra metodología que a mí me parece muy interesante, que se llama Random Forest, que nace o sea, su concepto como tal son árboles de clasificación, ¿no? Pero es una metodología que está modificada para que también pueda hacer regresión, ¿no? La modificación es básicamente en base a distintos umbrales, ¿no? Números, ¿no? Umbrales, pero que te permiten hacer la separación como en un árbol de clasificación y te permite eso tener una regresión, ¿no? Es una metodología interesante que sí funciona bastante bien. Y bueno, los métodos más convencionales de los que tal vez en este momento no es necesario hablarlos, pero bueno, hay varios, ¿no? Son con metodologías estadísticas más convencionales. Han de escuchar de la corrección de sesgo por cuantiles, de la perturbación por cuantiles, ¿no? Ese tipo de metodologías. O del delta change, ¿no? Que es una metodología, digamos, más simplificada cuando tenemos datos
a nivel mensual o a nivel anual. Y en el caso del Big Data, ¿cómo podríamos abordarlo? ¿No? Hay varias metodologías también, ¿no? Está, por ejemplo, el Hierarchical Clustering, que es, si no estoy mal, la traducción de esto es agrupación por jerarquías, ¿no? Que es también basado en árboles de clasificación, pero con heurísticas, ¿no? Ahora depende obviamente de la programación de la metodología como tal que se está utilizando, pero normalmente las heurísticas de este tipo de metodologías están basadas en un concepto que se llama entropía, ¿no? Es un concepto de machine learning, que no es por si acaso el mismo concepto físico que entropía, ¿no? Se parece, pero no es el mismo, ¿no? Pero es para un poco derivar cuándo va a ser la separación como son árboles de clasificación, ¿no? Tiene que ir separándolos y cómo va a ser esa clasificación, lo hace en base a ese método. Tenemos, por ejemplo, el K-means, el K-medoids. El K-means es una metodología de agrupación que se basa más en la agrupación sobre los centroides, ¿no? sobre un centroide que represente la media estadísticamente de todo el grupo. Tenemos la variación del K-medoids, que es la variación del K-means, pero que es más robusta contra los outliers, ¿no? Cuando tenemos un poco de ruido en nuestros datos, ¿no? Tenemos también los modelos mixtos gaussianos, estos son bien interesantes porque se agrupan por distribuciones gaussianas, ¿no? Es decir, vemos cómo una distribución gaussiana puede representar cierta cantidad, cierto grupo de datos, ¿no? Y vamos separando los datos en función de eso, ¿no? De qué datos pueden ser representados por ciertas distribuciones gaussianas, ¿no? Entonces hay varias maneras, digamos, de abordar, ¿no? Ese análisis de Big Data para que sea un poco más automático y nosotros no tengamos que hacer el análisis serie por serie. Y obviamente el saber eso nos permite, ¿no? Tener esta sinergia de que les comentaba un principio, porque nosotros tenemos que garantizar sostenibilidad en las cosas que diseñamos y construimos como ingenieros civiles y nos vamos a apoyar en la digitalización para poder tener esa sinergia, ¿no? Entonces, digamos, por ponerles un poco redundando también los ejemplos para tener esta sinergia, ¿no? Si tenemos que diseñar una presa, por así decirlo, ¿no? Nos podemos poner a pensar sobre las precipitaciones máximas diarias, ¿no? Para el diseño del vertedero de excedencias, ¿no? En condiciones históricas, en condiciones con cambio climático, pero tenemos que tener series, ¿no? Tenemos que tener unas series que nos digan si esa tendencia está en crecimiento o si está en decrecimiento, ¿no? En este caso, digamos, es un ejemplo, no se puede leer, pero es un gráfico de precipitaciones anuales, ¿no? Este es de máximas diarias y este es de precipitaciones anuales, ¿no? Es un ejemplo de una estación cualquiera. Entonces, aquí nos dice que en el caso de las precipitaciones máximas diarias, las intensidades se están aumentando con el tiempo y en este nos dice que la disponibilidad del agua, porque son precipitaciones anuales, está reduciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que encontrar y tenemos que, digamos, tener en cuenta para el diseño como tal, también en condiciones de cambio climático, para justamente que nuestra estructura pueda, digamos, ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y a todo esto, yo les quería decir por qué digamos, es importante esta sinergia. Y quiero ponerles un ejemplo del Ecuador. Ahora, no quiero que lo vean como mal ejemplo, ¿no? Porque no es un mal ejemplo. Probablemente para esto que les voy a comentar, ha habido mucha ciencia detrás, han habido muchos profesionales y lo han hecho con, digamos, con la mejor disponibilidad posible, pero, digamos, el clima futuro es incierto y como es incierto, eh, puede tener consecuencias que no las hayamos podido prever, ¿no? Pero justamente tenemos que hacer todo lo que les mencionaba previamente porque tenemos que tratar al máximo de prever las futuras consecuencias, ¿no? Que podríamos tener del clima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la matriz energética en el Ecuador, ¿no? La matriz energética en el Ecuador, el año 2008, estaba compuesta por 84% de combustibles fósiles, o sea, es decir, generación no renovable, ¿no? Entonces, con los lineamientos que vienen, digamos, del mundo moderno, con los lineamientos que vienen sobre todo de los países más desarrollados, y tenemos que tener cuidado con esos lineamientos, porque no siempre se ajustan a nuestra realidad, y creo que este es un ejemplo. Ellos decidieron que se debería cambiar esta situación, ¿no? Y está bien también, ¿no? Que se tiene que cambiar esta situación, necesitamos más energía renovable, ¿no? Entonces, ellos apostaron a que el 90% de la
de la energía sea renovable, ¿no? Y que ya no sea este 84%. Básicamente apostaron a invertir la situación de energía, de producción de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El 2016, ya bajo este plan, ¿no? Empezaron con los proyectos, empezaron esta inversión, y el 2016 ya tenían un 61% de generación de energía renovable y lograron obtener 94% de esa 61% de energía renovable de generación ¿no? Hidroeléctrica, energía renovable. Bajo, o sea, siguiendo la misma línea, el año 2023, ¿no? Tenían esta potencia instalada en su sistema, 8.254, que por cierto creo que es 3 veces la boliviana. En esta potencia instalada tenían 65% de cuotas renovables, es decir, el 65% de su matriz ya era de generación renovable y tenían de ese porcentaje 95% en generación hidroeléctrica, ¿no? Acá no se ve, van a disculpar la resolución, no se ve, pero es, digamos, cómo está conformada la distribución renovable para el año 2023 en el Ecuador. Aquí podemos ver la energía hidroeléctrica, ¿no? Hay también otros ejemplos como la eólica, por ejemplo, ¿no? Pero esa era la composición del sistema del 2023. Entonces, no sé si están al tanto de esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Estos son varios mensajes que les han empezado a salir a los ciudadanos del Ecuador, ¿no? De cortes sistemáticos, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Tienen ya ahora una generación mayormente renovable, y de esa generación renovable de energía eléctrica, el gran componente es la energía hidroeléctrica. Entonces, no había un año tan bueno, ¿no? O sea, climatológicamente hablado, ha sido un año muy seco, con condiciones de sequía para el Ecuador, y la mayoría de sus reservorios están en niveles muy bajos, ¿no? Están en niveles muy bajos, aparece esto, ¿no? Programación de cortes de servicio. Y les puedo asegurar que no es como en algunos lugares mencionan, que se corta la energía porque sí, punto, no sabes cuándo, porque esta programación significa que sí están, o sea, sí están conscientes de cuánto están los niveles de sus embalses y qué pueden producir y cómo lo tienen que producir. Y estos cortes programados los están haciendo justamente porque tienen que tener reservorios para poder producir durante toda la época seca, ¿no? Durante todo el año también. Entonces, sí tienen conciencia de eso, pero el clima no les ha ayudado, ¿no? Y es por eso que les comento que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que apoyarse mucho en las herramientas que tenemos ahora para poder hacer diseños un poco más sostenibles para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que siempre toda solución que damos como profesionales para nuestros países tiene que estar del lado de nuestra realidad local, porque muchas veces tomar, digamos, proyectos o lineamientos de otros países más desarrollados nos genera problemas, ¿no? No porque el salto hacia las energías renovables sea malo, sino porque nosotros, por ejemplo, no tenemos mucha fragilidad institucional, no tenemos no tenemos estados tan coercitivos, ¿no? Como países más desarrollados, ¿no? Entonces, tenemos también, la climatología es diferente, entonces hay que siempre pensar eso, ¿no? No hay que tomar como recetas de otros lugares, ¿no? Eso es importante. Y un poquito, bueno, básicamente esa era la charla, la reflexión que quería hacer hoy día, ¿no? Hablar un poco de cómo desde la ingeniería civil podemos tener, ¿no? Esa idea de sostenibilidad, y que esa idea de sostenibilidad tiene que estar de la mano de lo digital, ¿no? Que es lo que está llegando, que nos tenemos que adaptar ya a eso, porque todo lo digital nos permite no solo hacer análisis más eficientes, sino además mejores, como los que les mostraba, porque me imagino que hace 40 años un análisis de Big Data era muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque no teníamos todas las herramientas digitales que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, solo quería hacerles esa reflexión. Gracias. Gracias, sí. De hecho, quiero un poquito puntualizar eso porque escucho harto inteligencia artificial y quiero puntualizar porque hay que distinguir inteligencia artificial de machine learning, ¿no? De machine learning, que son los algoritmos de aprendizaje automático. Y digo esto que hay que distinguirlo porque, por ejemplo, ChatGPT, qué sé yo,
todo este montón de cosas, digamos, que se le llama inteligencia artificial, según mi criterio, en realidad es software, no es un software más avanzado. ChatGPT, por ejemplo, es como un software, es un Google más avanzado, básicamente, ¿no? Que tiene algoritmos basados en redes neuronales de aprendizaje automático, ¿no? Entonces, la etapa más profunda, digamos, del aprendizaje automático, del machine learning, es el deep learning. Y por ponerles un ejemplo para poderlo entender, yo tampoco lo entiendo demasiado, solo sé algunos conceptos sueltos del deep learning, es si tenemos, digamos, un algoritmo de machine learning basado en redes neuronales, nosotros tenemos que establecer esa arquitectura, ¿no? Y las metodologías del deep learning, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite sacar esa subjetividad de nosotros, no son algoritmos que te permiten derivar esa arquitectura de su propia manera y que aprenda de todos modos automáticamente a derivar otras arquitecturas, ¿no? Entonces, el problema de estos algoritmos es que, digamos, tienen limitaciones, ¿no? Porque no, por eso quería hacer, digamos, la puntualización de inteligencia artificial y estos algoritmos, porque casi todas las metodologías que vamos a utilizar van a estar basadas o en machine learning o en deep learning, y estos algoritmos tienen una limitación, y la limitación está en la imaginación del que lo ha programado, ¿no? ¿Por qué quiero decir eso? Porque, digamos, incluso en el mejor de los casos, un algoritmo de deep learning va a estar yendo en una dirección en la cual ha sido programada, y si por algún motivo tiene que desviarse a un costado para, digamos, mejorar lo que va a hacer, no lo va a hacer porque no ha sido programado para eso, no puede tomar esa decisión, va a tomar decisiones solo para las que ha sido programadas, ¿no? Entonces, eso lo quería un poquito acotar, ¿no? Que eh, van a haber, digamos, esas limitaciones, pero sí, porque esto que mencionas es justamente, es movernos hacia lo digital, ¿no? Movernos hacia estas metodologías que, que nos va a permitir hacer más eficiente el análisis, ¿no? Justamente de esas metodologías que mostraba, dependiendo qué metodología uno esté utilizando, el hierarchical clustering, por ejemplo, tiene metodologías de machine learning, ¿no? Que que uno pueda utilizar, ¿no? O sea, metodologías más avanzadas que uno puede utilizar para hacer justamente este big data, ¿no? O el mismo ejemplo podemos poner con redes neuronales, ¿no? Podemos, en vez de nosotros hacer el agrupamiento, podemos hacer aprender a un algoritmo de redes neuronales que aprenda, ¿no? Cuál es la mejor agrupación para poder después aplicarla a un futuro, ¿no? Y es interesante porque lo único, en estas metodologías, que son computacionalmente bien demandantes, el único problema es calibrarlas, ¿no? Una vez que están calibradas, después ya lo otro corre, ¿no? Produce resultados muy rápidos, ¿no? No sé si eso. ¿Alguien más que quiera necesitar una pregunta? Allá. Con referente al cambio climático, ¿cree que eso va a ser un gran problema en el futuro, dado que estamos más bruscos? ¿Tú te refieres al diseño de las estructuras? Sí, sí, depende, hay que analizarlo, porque también hay esa concepción de que el cambio climático es puro consecuencias negativas, ¿no? Y bueno, más allá de eso, digamos, hay que analizarlo localmente porque no va a tener, entre comillas, consecuencias negativas en todos los lugares, ¿no? Hay lugares que van a ser por sus condiciones no afectados de la misma manera. Hay otros lugares que, por ejemplo, incluso eran más secos y se van a volver más húmedos, ¿no? Hay otros lugares donde sí va a haber consecuencias fuertes porque digamos que estamos en un sector, o un país como Bolivia, ¿no? País agrícola que depende harto de la agricultura. Entonces tenemos en los valles andinos, que es donde además producimos también agricultura, tenemos una tendencia, por decir, a, un, a, una, a un decrecimiento de las precipitaciones anuales, ¿no? Eso es menos volumen de agua, entonces, claro, localmente, menos volumen de agua, y por nuestras condiciones, por nuestras actividades socioeconómicas, vamos a tener consecuencias, ¿no? Pero hay que analizarlo siempre localmente, ¿no? Porque justamente no va a afectar de todos de igual manera, porque otro ejemplo que te podría poner es, estamos, digamos, en un pantano y han incrementado las intensidades
de las lluvias por culpa del cambio climático, ¿no? Y esto, digamos, eso sí, algo que sí es, digamos, un poco más claro sobre esto es que las intensidades de las lluvias probablemente van a aumentar. Y eso es porque como vamos a tener un globo más caliente, ¿no? El ambiente va a estar más caliente. Y en la atmósfera, ¿no? Aproximadamente el 7% de, eh, o sea, cada grado de temperatura que aumenta la atmósfera aumenta más o menos un 7% de retención de humedad, ¿no? Entonces, con más temperatura tenemos más retención de humedad, por lo tanto tenemos volúmenes más grandes que están subiendo para lluvias convectivas, ¿no? Entonces, y esas lluvias son desastrosas, vienen en menos de una hora y si son ciudades son desastrosas. Y quería poner este ejemplo porque en una ciudad ese tipo de lluvia es desastrosa, aquí nos inunda, se nos entra agua a todo lugar, pero en un lugar pantanoso, digamos, en un lugar donde no hay, los suelos no están tan impermeables, tal vez eso no sea una consecuencia tan fuerte, ¿no? O, por ejemplo, esas mismas inundaciones a un lugar que produce arroz, por ejemplo, más bien les viene bien, ¿no? Porque van a inundar los campos, ¿no? Y no que, digamos, en otros lugares donde producen otras cosas, donde tal vez esa lluvia más bien les arruina la eficiencia de sus cultivos, ¿no? Entonces, depende mucho del lugar, ¿no? De la situación. No sé si